El aire dentro del gran salón era denso, no solo por el fuerte aroma a rosas y madera pulida, sino por la tensión que rodeaba en silencio Betty mientras estaba sentada en la mesa de la esquina, con los ojos moviéndose entre el escenario decorado donde Alex estaba con su novia Ava y el pequeño Leo, cuya sonrisa inocente se iba apagando minuto a minuto. Las manos de Betty temblaban ligeramente al sostener el papel doblado que le habían pasado por debajo de la mesa, una nota que parecía ordinaria en tamaño, pero que cargaba con el peso de una tormenta a punto de estallar. Recordó la forma en que Lucy, la hermana menor de Alex, la había mirado con ojos grandes y urgentes, susurrándole con una voz tan suave que casi se perdía bajo la música. «Abuela, tienes que leer esto, es de Leo». Esas palabras resonaron en su pecho como un trueno, y aun cuando la música crecía y las risas llenaban el salón, Betty sintió un frío recorrerle la espalda, recordándole que las celebraciones a menudo tenían sombras escondidas detrás. Abrió la nota con cuidado, conteniendo el aliento, y mientras sus ojos recorrían la escritura temblorosa de su nieto, cada palabra la golpeaba como una daga. «Abuela, por favor sálvame, ella me lastima cuando nadie mira». El mundo a su alrededor pareció girar, las lámparas se volvieron borrosas, los rostros se fundieron unos con otros, y solo esas palabras permanecieron claras. Sus dedos se apretaron sobre el papel, arrugando los bordes mientras su corazón se aceleraba. ¿Cómo podía estar ocurriendo esto aquí, hoy, cuando todo se suponía que celebraban el amor, la familia y los nuevos comienzos? Betty siempre había cargado con la fortaleza silenciosa de una mujer que había sobrevivido tormentas, una viuda que había criado sola a sus hijos, que había sido el pilar de la familia cuando otros fallaron, pero en ese momento se sintió feroz y frágil a la vez, como un cristal a punto de romperse pero lleno de fuego. Miró a Leo, sentado 2 mesas más allá junto a Lucy, su pequeño cuerpo rígido, su sonrisa forzada, sus manos aferradas al borde de la silla como si temiera deslizarse hacia un mundo del que nadie podría salvarlo. La garganta de Betty se apretó al recordar todas las veces que había intentado convencer a Alex de que algo andaba mal, la manera sutil en que Leo se estremecía cuando Ava le tocaba el hombro, el silencio demasiado largo cuando se le preguntaba por sus fines de semana en su casa. Pero Alex, cegado por el amor, siempre defendía a Ava con un gesto de ternura. «Mamá, te lo estás imaginando. Ava lo quiere». Esas palabras ahora sonaban vacías, crueles en su ignorancia, porque ahí estaba la prueba escrita por las manos temblorosas de un niño demasiado asustado para hablar. El pecho de Betty se oprimió con dolor y rabia. Quería levantarse, gritar en medio del salón, sacar a Alex del escenario y obligarlo a ver lo que pasaba ante sus ojos. Sin embargo, una parte de ella dudaba, sabiendo que esa erupción no solo acabaría con la boda, sino que quizá rompería para siempre la confianza de Alex en ella si no lograba hacerlo creer. Los rostros de los familiares se difuminaban a su alrededor, aplaudiendo, sonriendo, levantando copas, todos ciegos a la guerra silenciosa que ardía en la esquina. Betty inhaló lentamente, con la mirada fija en Ava, la mujer con su vestido brillante que sonreía con gracia ensayada, su mano aferrada con posesión al brazo de Alex. El estómago de Betty se retorció de temor, porque detrás de esa sonrisa ahora veía la sombra de la que Leo había escrito, el lado cruel que se ocultaba tras las puertas cerradas. Y mientras Betty permanecía inmóvil con la nota temblando en sus manos, Lucy se inclinó más cerca, su joven rostro lleno de miedo, susurrando otra vez: «Abuela, ¿qué vas a hacer?». Betty parpadeó, desgarrada entre los instintos de protectora y el miedo de destrozar a su familia. Su mente recorrió recuerdos, la risa suave de Leo en el jardín, la forma en que su pequeña mano se aferraba a la suya durante los cuentos antes de dormir, la esperanza frágil en sus ojos cada vez que ella le prometía que nadie lo lastimaría mientras ella viviera. Esas promesas ahora se erguían como juramentos grabados en piedra, inquebrantables, exigiendo acción. Las lágrimas le punzaban los ojos mientras susurraba de vuelta a Lucy: «Aún no lo sé, pero no dejaré que sufra». Y con esas palabras, una nueva determinación ardió en su pecho, más fuerte que el miedo al juicio, más fuerte que el riesgo de arruinar la imagen perfecta que Alex creía tener. Miró una vez más a Leo, que ahora evitaba su mirada como si sintiera vergüenza de necesitar ser rescatado, y Betty apretó la nota en su mano como un arma, jurando en silencio que pasara lo que pasara esa noche, lo protegería. El salón estalló en vítores cuando Alex y Ava se preparaban para su primer baile, pero Betty no escuchó nada, solo el retumbar de su propio corazón, cada latido un recordatorio de que el silencio ya no era una opción. La noche ya no era solo una boda, era el campo de batalla donde una abuela decidiría entre la paz y la verdad, entre fingir y proteger, entre el amor y la justicia. Y mientras se levantaba lentamente de su silla, con los ojos ansiosos de Lucy siguiéndola en cada movimiento, Betty supo que aquello era solo el inicio de una tormenta que o rompería a su familia o salvaría el alma del pequeño que confiaba en ella con su vida. Los pasos de Betty se sentían más pesados de lo que deberían,
cada uno resonando en su cuerpo como si caminara hacia una tormenta contra la que no tenía escudo, y aún así no podía detenerse porque la nota en su mano ardía más con cada latido, exigiendo que actuara, exigiendo que rompiera el silencio. Mientras avanzaba lentamente entre las mesas, fingiendo dirigirse hacia el área de refrescos, sus ojos no se apartaban de Ava, que ahora reía con gracia por algo que Alex le susurraba al oído, con sus pendientes brillantes captando la luz como dagas que se burlaban del dolor de Betty. Su respiración llegaba en oleadas cortas, una parte de ella quería gritar, tomar a Alex por los hombros y sacudirlo hasta que finalmente abriera los ojos, pero otra parte, la formada por décadas de cargar silenciosamente con pesos, le susurraba que el tiempo importaba, que la prueba importaba, y que si se apresuraba, Ava lo torcería todo en otra historia donde Betty no sería más que la vieja madre celosa incapaz de aceptar la felicidad de su hijo. Ese pensamiento le atravesó el corazón porque sabía que el amor de Alex por Ava era ciego y obstinado, del tipo que se niega a ver las grietas incluso cuando las paredes ya se derrumban. Su mirada volvió hacia Leo, y lo que vio casi la destrozó, su pequeño pecho subiendo y bajando con demasiada rapidez, sus manos jugando nerviosas con la servilleta, sus ojos moviéndose por el salón como un pájaro atrapado buscando una salida. Betty ya había visto esa mirada antes, décadas atrás, en el espejo de su propia infancia cuando era demasiado pequeña para luchar y demasiado asustada para gritar, y ese recuerdo afiló su determinación porque había jurado entonces que ningún niño bajo su cuidado viviría con miedo. Apretó más la nota hasta que los bordes se clavaron en su palma, un dolor leve comparado con el fuego en su interior. La voz de Lucy volvió a alcanzarla, temblorosa mientras la seguía de cerca. «Abuela, por favor, no dejes que ella lo lastime más». Las palabras, frágiles y desesperadas, casi hicieron llorar a Betty, pero se contuvo, transformando su dolor en armadura. Forzó una sonrisa por Lucy, susurrándole, «No lo haré, cariño, te lo prometo». Sin embargo, por dentro se desmoronaba, atrapada entre la rabia y la cautela, entre el deseo de arrancarle la máscara a Ava frente a todos y el miedo de que, si fallaba, Leo pagara el precio en silencio después. La música creció cuando Alex y Ava pisaron la pista de baile, la multitud aplaudía al compás, las cámaras destellaban, una escena pintada para parecer perfecta, eterna. Pero Betty ya veía a través de todo. Cada giro del vestido de Ava era una mentira, cada risa una daga dirigida a la inocencia de un niño, cada mirada hacia Leo un recordatorio de que los monstruos a menudo llevaban los rostros más bellos. Se hundió en la sombra cerca del borde del salón, sujetando la nota contra su pecho como si fuera escritura sagrada, con la mente corriendo de preguntas. ¿Debía mostrarle a Alex ahora? ¿Esperar a que terminara la noche? ¿Confrontar directamente a Ava y arriesgarlo todo frente a la familia? Su cuerpo tembló al recordar la letra temblorosa de Leo, la manera en que las letras se inclinaban desiguales como si sus manos hubieran estado sacudidas por el miedo. Esa imagen se talló en su corazón, y de pronto lo comprendió. No era un problema que pudiera posponerse, no algo que pudiera esperar al mañana, porque el mañana podría ser demasiado tarde. Aún así, se obligó a detenerse, a respirar, a pensar, porque las tormentas requerían estrategia. Recordó las palabras de su difunto esposo, dichas en los años más duros cuando no tenían nada salvo el uno al otro. La verdad no solo necesita valentía, necesita paciencia, o de lo contrario se ahoga antes de que alguien pueda escucharla. Esas palabras flotaban ahora como una guía, recordándole que la seguridad de Leo dependía de más que su ira. Sus ojos recorrieron a la multitud buscando aliados, alguien que viera lo que ella veía. La mayoría de los rostros estaban ciegos de alegría, pero entonces su mirada se posó en Donna, una prima lejana conocida por su intuición aguda, que observaba a Ava con una expresión que no era precisamente de admiración. Betty guardó eso en su mente, quizá Donna también había notado algo. Exhaló lentamente, murmurando en voz baja, «Resiste un poco más, Leo». Al otro lado del salón, los ojos de Leo se encontraron con los suyos, abiertos y temerosos, pero por un instante brilló un alivio, como si supiera que ella había leído su súplica, como si supiera que ella lucharía por él. Esa mirada bastó para anclar su espíritu, para recordarle por qué no podía fallar. La canción cambió, las risas retumbaron, las copas chocaron, y el salón pareció encogerse, presionando a Betty como si la empujara a actuar. Y en ese momento sofocante, comprendió con aterradora claridad. Si Ava podía lastimar a Leo en silencio, en secreto, ¿qué haría cuando sospechara que Leo había hablado, que había traición? Ese pensamiento debilitó las rodillas de Betty. El peligro no solo estaba presente, era inmediato, rodeándolos incluso allí entre música y flores. Su corazón tronaba, sus puños apretaban la frágil nota, y susurró una oración, no por ella, sino por Leo, «Dame fuerza, Señor, porque esta noche el silencio es muerte». Y con ese juramento, Betty enderezó la espalda, su frágil cuerpo cargando con el peso de un corazón guerrero, lista para entrar en una tormenta de la que quizá no saliera, pero sabiendo con absoluta certeza que la vida de su nieto valía cada cicatriz de batalla.
Betty permaneció inmóvil unos momentos, con el pecho agitado como si el peso de generaciones se posara sobre sus hombros, su mente dividida entre el miedo y la furia, pero cuando la risa brillante de Ava resonó en el salón como vidrio haciéndose añicos, algo dentro de ella se rompió, empujándola hacia una decisión que había temido pero que ya no podía retrasar. Se movió de nuevo, lenta pero decidida, abriéndose paso entre grupos de familiares que apenas la notaban porque toda su atención estaba en la pareja del centro, y mientras caminaba, recuerdos surgieron sin permiso, recuerdos de Alex niño, sus preguntas inocentes a la hora de dormir, su confianza infinita en ella, su sonrisa que iluminaba la pequeña cocina donde trabajaba día y noche para alimentarlo, y las lágrimas nublaron su visión. ¿Cómo había llegado a esto? Que el hijo que crió con tanto sacrificio se hubiera vuelto ciego al dolor de su propio hijo. Sus manos temblaban al apretar la nota, y sintió los pequeños dedos de Lucy entrelazarse con los suyos, devolviéndola al presente. El susurro de Lucy llegó de nuevo, frágil pero firme: «Abuela, no podemos dejar que ella gane». Esas palabras encendieron fuego en Betty, y se inclinó ligeramente para besar la frente de Lucy, respondiendo en voz baja: «No, cariño, no lo haremos». Se detuvieron en el borde de la pista de baile, y Betty obligó a sus ojos a estudiar de cerca a Ava, cada detalle de su rostro, cada sonrisa calculada, cada destello de control en su mirada cuando observaba a Leo. Y en esa observación cuidadosa, Betty lo vio, el breve destello de fastidio que cruzó el rostro de Ava cuando Leo se movió incómodo en su asiento, como si incluso en público, la incomodidad del niño fuera una molestia para su actuación perfecta. Ese instante bastó para confirmar lo que Betty ya sabía en su corazón, suficiente para borrar cualquier duda restante. Enderezó la espalda, su frágil cuerpo irradiando una fuerza que desmentía sus años, y comenzó a acercarse al escenario, su plan formándose en fragmentos, más instinto que estrategia. La música se alzó más fuerte, la multitud aplaudía, Alex giraba a Ava, todos parecían hipnotizados por el espectáculo romántico, todos menos Betty, que ahora se sentía como la única despierta en un sueño torcido. Recordó todas las veces que Alex había desestimado sus preocupaciones, todas las veces que ella había tragado sus protestas para mantener la paz, y comprendió con claridad punzante que el silencio había sido su mayor error. Esa noche no callaría. Al acercarse al escenario, su corazón golpeaba sus costillas, su respiración se aceleraba, pero sostenía la nota como un talismán, un arma forjada por el valor de Leo al hablar incluso sin voz. Subió el pequeño escalón en la esquina de la tarima, sin ser notada al principio porque la multitud aclamaba a los recién casados, pero entonces los ojos agudos de Donna captaron su movimiento, y Betty la vio inclinar la cabeza con curiosidad. Su mirada se cruzó brevemente con la de Alex, y por un instante fugaz, vio confusión en su rostro, una incertidumbre infantil que le atravesó el corazón. Él no tenía idea de la tormenta que estaba por caer sobre él. Levantó la nota lentamente, con la mano temblorosa pero la voz firme al hablar, no muy alto al principio, pero con la suficiente fuerza para atraer la atención de los cercanos. «Alex, necesito hablar». La música vaciló un poco cuando la banda dudó, percibiendo la interrupción, y los murmullos comenzaron a extenderse por el salón. Alex frunció el ceño, acercándose, su voz baja: «Mamá, ¿qué estás haciendo?». La garganta de Betty se cerró, y por un momento el miedo amenazó con paralizarla. ¿Y si él no le creía? ¿Y si esto arruinaba todo y dejaba a Leo aún más vulnerable? Pero luego miró a su nieto, con los ojos abiertos llenos de súplicas silenciosas, y el coraje inundó sus venas como acero. Levantó la nota más alto, su voz ahora más fuerte, temblorosa pero feroz: «Ya no puedo quedarme callada». Los jadeos resonaron en el salón, los familiares se inclinaron, los susurros se esparcieron como fuego, y la sonrisa perfecta de Ava se quebró lo suficiente como para mostrar la grieta. Betty la captó, y esa sola grieta le dio fuerzas. Se giró por completo hacia Alex, su voz ahora clara, cruda de años de amor y dolor: «Tu hijo está en peligro, Alex. Intentó decírnoslo de la única manera que pudo. Me rogó ayuda». Abrió la nota con dedos temblorosos y leyó en voz alta la escritura temblorosa, su voz quebrándose con cada palabra: «Abuela, por favor sálvame, ella me lastima cuando nadie me ve». El salón cayó en un silencio atónito, la música se apagó por completo, y todas las miradas se volvieron hacia Leo, que se encogía en su silla, con lágrimas brotando, como si estuviera aterrorizado y aliviado al mismo tiempo de ser visto. La multitud estalló en murmullos, la conmoción y la incredulidad se mezclaban, algunas manos cubrían bocas, otras negaban con la cabeza. El rostro de Alex perdió el color, su boca se abría y cerraba como buscando negación, explicación, pero sin encontrar ninguna. Entonces Betty se volvió lentamente hacia Ava, mirándola fijamente, con voz baja pero clara: «¿Cuánto pensaste que podrías esconderte detrás de una sonrisa?». La máscara de Ava se quebró aún más, su mano tembló al aferrarse al brazo de Alex,
intentando actuar como la novia inocente y herida, pero Betty vio la verdad en sus ojos, oscura y sin arrepentimiento. El silencio se estiró, espeso con tensión, hasta que se rompió con el sollozo de Leo, un sonido pequeño pero lo bastante poderoso para atravesar cada corazón en la sala. Betty corrió hacia él, brazos abiertos, y Leo se lanzó a su pecho, enterrando el rostro mientras se aferraba como si fuera el último lugar seguro en el mundo. Betty lo abrazó con fuerza, sus lágrimas cayendo sobre su cabello, susurrando: «Te tengo, mi amor. No dejaré que te haga daño otra vez». Y en ese abrazo, en medio del salón de bodas lleno de jadeos, susurros e ilusiones rotas, Betty supo que había cruzado una línea sin retorno, pero también supo, con cada fibra de su ser, que había elegido bien, que esa noche sería recordada no por los votos bajo los candelabros, sino por el voto de una abuela que se negó a dejar que el mal se ocultara a plena vista. El salón ya no era una celebración, se había transformado en un tribunal, silencioso pero cargado de juicios, cada par de ojos fijos en el niño tembloroso en los brazos de Betty y en la mujer cuya máscara se deslizaba poco a poco. Alex permanecía inmóvil, su rostro pálido, la mandíbula tensa, las manos crispándose como si quisiera alcanzar al mismo tiempo a su hijo y a su esposa, desgarrado entre la verdad escrita en un papel y las mentiras susurradas en su oído durante meses. Betty podía sentir el pequeño corazón de Leo latiendo contra su pecho, cada golpe un grito desesperado de seguridad, y apretó su abrazo, meciéndolo suavemente, susurrando una y otra vez: «Ya estás a salvo, cariño, estás a salvo conmigo», aunque dentro de ella su propio corazón se rompía en pedazos, porque sabía que este era solo el primer paso de una larga y dolorosa guerra. Ava, sintiendo como la sala se inclinaba contra ella, se aferró a la manga de Alex, su voz elevándose en una protesta temblorosa: «Alex, no puedes creer esto, es ridículo, es solo un garabato de un niño». Quizá Betty le dijo que lo escribiera. Su tono era agudo, desesperado, sus ojos buscando aliados en la sala, pero los rostros que antes le sonreían con admiración ahora la observaban con sospecha, algunos con disgusto, otros con confusión. La columna de Betty se enderezó, sus lágrimas se secaron en resolución, y dio un paso al frente, sosteniendo a Leo con un brazo mientras levantaba la nota con el otro, su voz clara: «No te atrevas a convertir su grito de ayuda en una mentira. Esta no es mi letra, no es mi historia, es la suya, escrita con miedo en cada línea. Y si no tuvieras nada que ocultar, Ava, ¿por qué él se estremece cada vez que lo tocas?». Los suspiros recorrieron otra vez la sala, los parientes susurraban con dureza, los ojos se abrían al unir piezas, recuerdos del silencio de Leo en las reuniones, sus sonrisas forzadas, su resistencia a hablar cada vez que Ava entraba en la habitación. Alex retrocedió un paso, su mundo girando, los ojos saltando de la nota a Leo y a Ava, su voz ronca mientras murmuraba: «Ava, dime que no es cierto, dime que no lo hiciste». Sus palabras se quebraron, ahogadas por el miedo. Ava se irguió, lágrimas llenando sus ojos pero sin caer, su actuación cuidadosamente medida. «Yo amo a Leo como si fuera mío, ¿cómo puede siquiera pensar?». Extendió la mano hacia Alex, pero él se apartó ligeramente, la primera grieta de duda rompiendo su devoción ciega. Betty lo vio, y aunque era pequeña, era esperanza, y la aprovechó. «Alex», dijo, su voz temblorosa pero firme, «sé que la amas, sé que querías que este día fuera perfecto, pero el amor nunca debe cegarte a los gritos de tu hijo. Míralo, míralo de verdad». Lentamente, la mirada de Alex se posó en Leo, que se aferraba más fuerte a Betty, sus pequeños hombros sacudidos por sollozos, sus ojos rehusando encontrarse con los de su padre como si temieran no ser creído. Aquella imagen rompió algo en Alex, sus rodillas se dieron ligeramente como si el peso de la verdad lo aplastara, y susurró: «Dios mío». El salón se llenó de murmullos, algunos parientes se levantaban de sus sillas, algunos negaban con la cabeza, otros se consolaban entre sí como si también hubieran sido traicionados por la imagen que alguna vez adoraron. La máscara de Ava se resquebrajó más, la ira brilló en sus ojos, cruda y afilada, ya no oculta tras el encanto. Silbó entre dientes apretados, lo bastante bajo para que solo Betty escuchara: «Vieja bruja, lo arruinaste todo». Betty sostuvo su mirada de frente, su voz firme: «No, Ava. Te arruinaste a ti misma en el momento en que pusiste una mano sobre un niño inocente». Ese único intercambio, aunque susurrado, tuvo la fuerza de revelar la verdad, de desenmascarar al mal. Donna, la prima que había observado con atención, finalmente se levantó, su voz clara: «Yo también lo he visto». La manera en que Leo se queda callado cuando ella entra, el miedo en sus ojos. No quería creerlo, pero se interrumpió, su mirada cargada de culpa por no haber hablado antes. La sala cambió otra vez. Ahora Ava estaba acorralada, ya no era la novia resplandeciente sino una figura expuesta, sus mentiras desmoronándose bajo el peso del testimonio colectivo. El pecho de Alex subía y bajaba agitadamente mientras se acercaba a su madre y a su hijo, sus ojos llenos de lágrimas, su voz quebrada: «Mamá, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no escuché?».
Las lágrimas de Betty por fin brotaron, su mano acariciando la mejilla de él, porque deseabas tanto el amor, hijo mío, que ignoraste el dolor que tenías delante. Pero no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para protegerlo. La mano de Alex temblaba mientras se extendía hacia Leo, y tras una pausa vacilante, el niño permitió que los brazos de su padre lo rodearan también, aferrándose débilmente como si pusiera a prueba si esta vez estaría a salvo. Ese gesto frágil destrozó por completo a Alex, sus sollozos sacudiendo su cuerpo mientras enterraba el rostro en el cabello de su hijo, murmurando: «Lo siento, Leo, lo siento tanto, debí haberte protegido». El salón, antes lleno de risas y música, ahora estaba empapado de lágrimas y murmullos, la boda olvidada, sustituida por el desmoronamiento crudo de la verdad y el feroz amor de una familia que luchaba por sanar. Ava se quedó sola, su vestido brillando bajo la luz cruel, ya no hermoso sino manchado, símbolo de traición. Gritó de pronto, su voz chillona: «Esto es un montaje, todos están en mi contra, no dejaré que me lo quiten». Su desesperación torció su rostro en algo monstruoso, y por primera vez, Alex la vio sin ilusiones. Retrocedió, su brazo apretando protectivamente a Leo, su voz aguda, autoritaria: «Aléjate de mi hijo». Las palabras flotaron en el aire como el golpe de un martillo, finales e irreversibles, y Betty sintió una oleada de alivio inundar su cansado corazón, aunque sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Esto no era el final, era el comienzo de una guerra que se extendería más allá de este salón, hacia tribunales y rumores susurrados, hacia noches de miedo y días de duda. Pero por ahora, en este momento frágil, Leo estaba a salvo, y eso bastaba para Betty, suficiente para darle la fuerza de enfrentar cualquier tormenta que viniera. Las secuelas de aquel momento explosivo permanecieron como humo tras un incendio, pesadas y sofocantes. Las decoraciones del salón que antes eran vibrantes parecían ahora crueles recordatorios de un sueño convertido en pesadilla. Los invitados comenzaron a moverse con incomodidad, susurrando tras manos temblorosas, algunos lanzando miradas de compasión hacia Alex y Leo, otros fulminando a Ava con abierto desprecio, sus voces alzándose en fragmentos: «¿Cómo pudo?». El pobre niño sabía que algo no estaba bien. Betty se mantenía firme, sujeta a Leo sin soltarlo, aunque su cuerpo dolía de agotamiento y su corazón latía con fuerza por la tormenta de emociones recién desatada. Alex se mantenía cerca, su rostro marcado por lágrimas, su brazo rodeando con protección a su hijo, pero sus ojos delataban la turbulencia interior, rabia, culpa, confusión y una necesidad desesperada de reparar. Ava, en cambio, se desmoronaba ante todos, su fachada de inocencia derrumbándose, sus facciones contorsionadas por una ira que ya no cuidaba de apariencias. Chilló de repente, su voz rebotando en las paredes: «No entienden, ninguno de ustedes, él es mío, me oyen, me necesita, le he dado todo, ropa, comida, un hogar, y esta vieja, ella está celosa, quiere envenenarlos contra mí». Sus acusaciones cortaron el aire, pero en vez de simpatía, encontró un muro de silencio, rostros endurecidos contra sus manipulaciones. La voz de Betty se elevó, calma pero firme: «Dar cosas no es amor. El amor es ternura, es seguridad, es escuchar los miedos de un niño en lugar de silenciarlos con amenazas. Y Leo nos ha dicho su verdad». Levantó la pequeña nota arrugada otra vez, sus bordes temblando ligeramente en su mano, no de miedo sino por el peso de lo que contenía. Leo gimió suavemente, enterrando más el rostro en su hombro, sus deditos aferrando su blusa como anclándose al único lugar donde se sentía seguro. Esa imagen hizo que la garganta de Alex se cerrara, dio un paso al frente, cuadrando los hombros, su voz ronca pero autoritaria: «Esta boda se ha terminado». Los suspiros estallaron otra vez, más agudos esta vez, como cristales rompiéndose en el suelo. Ava retrocedió tambaleante, su rostro palideciendo para luego retorcerse en furia: «No puedes hacerme esto. Después de todo lo que hice por ti, Alex, después de todo lo que sacrifiqué, me eliges a ellos en vez de a mí». La mandíbula de Alex se endureció, su mano apretándose sobre la espalda de Leo, sus ojos oscuros de convicción: «Elijo la verdad. Elijo a mi hijo. Si alguna vez me hubieras querido, no lo habrías herido. No me habrías mentido cada día». Sus palabras fueron como clavos en el ataúd de su relación, finales, frías, innegables. Los labios de Ava temblaban, sus ojos recorrían la sala enloquecidos buscando una salida, un último hilo de control, pero no había ninguno, todas las miradas estaban contra ella, cada susurro condenándola. Betty sintió una mezcla extraña de tristeza y reivindicación crecer en su interior. Tristeza porque los sueños de su hijo se habían roto dolorosamente, pero reivindicación porque la verdad por fin había salido, porque la voz de Leo había sido escuchada. La música había cesado hacía rato, las flores comenzaban a marchitarse en el aire viciado, y el salón antes festivo parecía ahora un campo de batalla cubierto de ilusiones rotas. «Donna,
Incapaz de callar más, dio un paso adelante, su voz firme pero teñida de arrepentimiento. Alex, yo también vi cosas, detalles, la forma en que Leo se estremecía cuando Ava levantaba la mano, la manera en que se refugiaba en las esquinas cuando ella lo regañaba. No quise creerlo, pensé que tal vez lo imaginaba, pero debí hablar antes. Lo siento. Sus palabras cayeron pesadas, y Alex cerró los ojos, negando con la cabeza. Todos quisimos creerle, y yo dejé que mi amor me cegara. Pero no más. Ava soltó una risa amarga, su voz quebrada. ¿Creen que son héroes? ¿Qué ganaron? Esto no ha terminado, apenas comienza. Me aseguraré de ello. Giró hacia las puertas, su vestido barriendo con furia tras de sí mientras salía tempestuosa, sus pasos tronando como relámpagos, dejando tras de sí los escombros de sus mentiras. El silencio siguió a su salida, espeso e incómodo, hasta que la voz de Betty lo rompió suavemente, hablándole a su hijo. Hiciste lo correcto, Alex. Duele ahora, pero elegiste lo que más importa. Y eso es lo que te hace padre. Nuevas lágrimas corrieron por las mejillas de Alex, su frente apoyada en la de Leo, murmurando, no volveré a fallarte, pequeño. Te lo prometo, desde hoy nunca te sentirás solo. Leo sollozó, sus bracitos rodeando el cuello de su padre, aferrándose con más fuerza, y por primera vez en el día, una frágil esperanza comenzó a filtrarse en la atmósfera rota, una luz delicada atravesando la tormenta sofocante. Los invitados empezaron a marcharse lentamente, algunos murmurando condolencias, otros bendiciendo en voz baja a Betty por su valentía, pero todos sabiendo que habían presenciado algo que repercutiría en la familia durante años. El salón, antes tan brillante, se apagó en un silencio solemne, como si también llorara la pérdida de la inocencia y celebrara la frágil victoria de la verdad. Betty sostuvo la mano de Leo mientras caminaban hacia la salida, Alex junto a ellos, un hombre roto pero finalmente despierto a sus responsabilidades. Afuera, el aire nocturno era fresco, nítido, llevándose la pesadez rancia del salón, y Betty alzó la cabeza hacia las estrellas, susurrando en su corazón, gracias por darme la fuerza para protegerlo. Pero incluso mientras el viento los envolvía con suavidad, sabía que las palabras de Ava no eran amenazas vacías, la batalla apenas comenzaba, y las sombras de su venganza regresarían pronto. La noche afuera del salón era engañosamente tranquila, las estrellas esparcidas en el cielo parecían burlarse del caos que había ocurrido debajo de ellas, y la brisa fresca acariciaba el rostro surcado de lágrimas de Betty, llevando consigo tanto consuelo como advertencia. Ella sostenía con fuerza la pequeña mano de Leo, cuyo agarre temblaba pero se mantenía firme, aferrándose a ella como a un salvavidas, mientras Alex caminaba un paso detrás, con la postura encorvada pero con una expresión marcada por una nueva determinación, como si cada paso fuera un juramento grabado en la tierra. Llegaron al coche, su superficie metálica brillando débilmente bajo la luz de la luna, y por un instante los tres permanecieron en silencio, respiraciones mezcladas en el aire frío, corazones latiendo en ritmos desiguales, cada uno perdido en su tormenta de pensamientos. Betty sentía el cansancio en el frágil cuerpo de Leo, sus ojos pesados, su espíritu quebrado, y lo levantó suavemente en brazos, susurrando palabras tranquilizadoras. Por ahora se acabó, mi amor, esta noche estás a salvo con nosotros, aunque en su interior sabía que la batalla solo había cambiado de escenario, no terminado. Alex abrió la puerta del coche, con las manos temblorosas y la voz quebrada. Mamá, no sé ni por dónde empezar, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo pude dejar que sufriera justo frente a mí? Sus palabras se rompieron como vidrios, atravesándolo de culpa. Betty lo miró con ternura y firmeza, porque el amor nos ciega, Alex, nos hace ver lo que queremos y no lo que es. Pero ya abriste los ojos, y eso es lo que importa. Esta noche lo elegiste a él, lo defendiste, y ahí empieza la sanación. Alex tragó con dificultad, bajando la mirada hacia su hijo recostado en el hombro de Betty, y una lágrima resbaló por su mejilla al susurrar, pasaré el resto de mi vida reparando esto. Subieron al coche, el murmullo del motor rompiendo el silencio, los faros abriendo paso a la carretera oscura mientras dejaban atrás la ilusión destrozada de una boda para adentrarse en la incertidumbre de lo que vendría. Leo se movió suavemente en sueños, murmurando palabras incoherentes, sus puños cerrándose y abriéndose como si aún luchara con fantasmas invisibles, y el corazón de Betty dolía por la inocencia perdida demasiado pronto. Le acarició el cabello con ternura, con los ojos brillantes y la voz convertida en juramento, nadie volverá a hacerte daño, no mientras yo respire. El trayecto pareció interminable, la carretera extendiéndose como una cinta de incertidumbre, con los nudillos de Alex blanco sobre el volante, cargado de ira hacia Ava, vergüenza hacia sí mismo y un ardiente deseo de proteger lo que quedaba de su familia rota. Al fin llegaron a la modesta casa de Betty, sus paredes familiares en pie bajo el cielo nocturno, y al entrar, el aire se llenó de un extraño alivio mezclado con tristeza, como si la casa misma hubiera esperado para resguardarlos de la tormenta. Betty acostó a Leo suavemente en el sofá,
lo cubrió con una manta cálida y observó su pecho subir y bajar con la inocencia del sueño, con lágrimas brotando de dolor y gratitud. Alex se hundió en una silla, ocultando el rostro entre las manos, los hombros sacudidos bajo el peso de todo lo vivido. Betty se acercó y apoyó una mano firme sobre su hombro, con voz baja pero decidida: «No estás solo en esto. Lo enfrentaremos juntos». Alex levantó la mirada, con los ojos enrojecidos y la voz apenas audible: «Pero ella no se detendrá, mamá. Ava no es de las que sueltan. Vendrá por nosotros, tergiversará todo, intentará quitármelo». La mandíbula de Betty se tensó, sus ojos brillando con una fiereza que Alex casi había olvidado. «Entonces que lo intente. Lucharemos con la verdad, con pruebas, con cada gota de fuerza que tengamos. Podrá ser despiadada, pero subestima el poder del amor de una madre y de la voz de un niño». Sus palabras atravesaron la pesadez, llenando la habitación de un fuego frágil pero inquebrantable, y por primera vez esa noche Alex asintió con firmeza, con una chispa de resolución en sus ojos. Se quedaron en silencio un rato, escuchando el tic-tac del reloj, el zumbido lejano de la ciudad y la respiración suave de Leo, que tal vez por primera vez soñaba con seguridad. La noche se extendió larga y densa, pero dentro de su oscuridad titilaba la frágil luz de la esperanza, una luz que los guiaría en las batallas que aún estaban por venir. La mañana llegó pesada y gris, con nubes amontonándose sobre la ciudad como si el cielo mismo hubiera asumido la carga de la noche anterior, y dentro de la casa de Betty el aire estaba en silencio, cada crujido de las tablas de madera sonando como un recordatorio de la frágil paz. Betty se levantó temprano, con el cuerpo cansado pero la mente alerta, y se movió en silencio hacia la sala donde Leo aún dormía en el sofá, su pequeño cuerpo acurrucado bajo la manta, su rostro sereno aunque sombras de miedo seguían marcando sus sueños. Ella apartó un mechón de su frente, sintiendo en el pecho una mezcla de tristeza y feroz protección, y susurró una oración: «Por favor, que este niño al fin conozca la paz». En la cocina, Alex estaba desplomado en la mesa, con las manos alrededor de una taza de café intacta y los ojos rojos tras una noche en vela. Cuando Betty entró, él levantó la mirada, la voz áspera: «Toda la noche escuché su voz, sus amenazas, sus mentiras, la manera en que me hizo dudar de ti, dudar de mí mismo. ¿Cómo pude dejar que me retorciera tanto?». Betty se sentó frente a él, con voz suave pero firme: «Porque ella conocía tu corazón, Alex, sabía que querías amor, una familia, algo entero. Y lo usó para cegarte. Pero no dejes que la culpa te hunda ahora. Úsala, conviértela en fuerza. Así es como la enfrentaremos». Alex asintió lentamente, apretando más fuerte la taza, con la mandíbula endurecida en determinación. Ambos sabían que Ava no desaparecería. Era demasiado orgullosa, manipuladora y obsesionada con el control como para soltar. Como invocada por sus pensamientos, el estridente timbre del teléfono rompió el silencio, y el estómago de Betty se encogió. Contestó con la mano temblorosa y, como temía, la voz de Ava se derramó al otro lado, venenosa y fría. «¿Crees que ganaste, Betty? ¿Crees que puedes robármelo? Disfruta tu pequeña victoria, porque te arrastraré por los tribunales, por el mismo infierno, antes de dejar que me lo quites». La respiración de Betty se entrecortó, pero respondió serena: «Haz lo que quieras, Ava, pero la verdad se mantendrá, y la verdad es que ese niño te teme». La risa de Ava fue aguda, cruel. «Los niños son fáciles de asustar para que mientan. Diré que tú lo manipulaste, que lo volviste contra mí. Veremos a quién creen, a mí, la novia que todos adoraban, o a ti, la vieja amargada que no sabe soltar». La línea se cortó antes de que Betty pudiera responder, dejando la habitación cargada de tensión. Los puños de Alex se cerraron con fuerza sobre la mesa, los dientes apretados. Ya está planeando su próximo movimiento. «Necesitamos pruebas, mamá. No podemos depender solo de la palabra de Leo, ella la torcerá contra nosotros». Los ojos de Betty brillaron, su voz temblorosa pero firme: «Entonces reuniremos pruebas. Hablaremos con los vecinos, con los maestros, con cualquiera que haya visto su miedo. Lo protegeremos no solo con nuestros brazos, sino con una verdad que nadie pueda negar». Leo se movió entonces, su pequeña voz llamando suavemente: «¿Abuela?». Betty corrió hacia él, arrodillándose junto al sofá, con el corazón encogido mientras él se frotaba los ojos y susurraba: «Se fue». Betty besó su frente, con lágrimas desbordándose: «Sí, mi amor, por ahora se fue. Estás a salvo». Pero aún mientras pronunciaba esas palabras, su mirada se cruzó con la de Alex sobre el hombro de Leo, y ambos supieron que la seguridad era temporal, frágil, sostenida por un hilo. Alex también se arrodilló, rodeando a su hijo con los brazos y susurrando promesas en su cabello: «Te protegeré esta vez, Leo. No más mentiras, no más dolor». El niño se aferró a él, con sus pequeñas manos apretando con fuerza, y por un instante la familia rota se sostuvo en silencio, encontrando fuerza en su vínculo.
Afuera, las nubes retumbaban, la tormenta que Ava había prometido ya formándose, pero dentro de la casa de Betty ardía un fuego silencioso de resolución, frágil pero inquebrantable. Era solo el comienzo, pero en ese comienzo habitaba la esperanza, la clase de esperanza capaz de convertir hasta las batallas más oscuras en victorias. The following days unfolded with a heavy, deliberate rhythm, each hour pressing down as though time itself were testing them. Inside Betty's modest home, the air balanced on a fragile thread between safety and dread, moments of quiet always pierced by the knowledge that Ava's shadow still lingered just beyond the walls. Betty began each morning with prayer, her hands trembling slightly as she lit candles by the small window. Her whispers carried both promises to God and vows to herself. Leo would never again be left in darkness. In the living room, Leo clung to her skirts, unwilling to let her out of sight, his wide, haunted eyes a reminder of cruelty seen too young. Alex, restless and raw, turned his guilt into relentless action. He paced with his phone pressed tight in his hand, calling relatives, reaching out to old friends, and contacting Leo's school. Teachers admitted, with quiet regret, that yes, they had seen the boy's hesitations, his withdrawal, the way he shrank from parents' visits. None of them had guessed the reason. Each testimony was another piece of proof, another puzzle fitting into place, but with every revelation Alex's guilt deepened. Over and over he muttered, asterisk, how could I have missed it? Asterisco. Betty steadied him, her voice firm even as her own heart ached. Because she was clever, Alex. Because you wanted so badly to believe in love. But now you see. Stop punishing yourself, focus on protecting him. And slowly, under that protection, Leo began to show fragile signs of recovery. He laughed softly at the bedtime stories. He reached for Alex's hand more willingly. Yet sudden noises still made him flinch, and Ava's name still froze his little body with fear. Every smile he offered felt like sunlight piercing through thick storm clouds, fragile and precious, and Betty tucked each one deep in her heart as proof that healing was possible. But Ava's shadow returned swiftly. One stormy evening, while rain rattled the windows and thunder shook the sky, a letter arrived. The envelope bore the cold, heavy stamp of a lawyer. Alex's hands shook as he tore it open, scanning the cruel words that leapt off the page. Ava was suing for custody. She accused Betty of poisoning Leo against her, of manipulating the child, of clouding Alex's judgment. Rage surged in Alex's chest. His voice trembled as he read aloud, "She's saying this is your doing, Mom. That you brainwashed him. That his fear, his terror, is your fault." Betty's face paled, but her words rang steady, edged with steel. "Then we fight her, with witnesses, with evidence, with Leo's truth." Lies shine for a moment, Alex, but truth endures. From his spot on the floor, Leo looked up, clutching his toy car with trembling hands. His voice was small, frightened. "Grandma, will they take me away?" Betty rushed to him, gathering him close, rocking him fiercely as tears slipped down her cheeks. "No one will take you, my love." "Not while I breathe. You are safe." Alex knelt beside them, pressing a hand to his son's back. His own voice broke as he whispered, "Never again, Leo." "He'll never let it happen again." "I swear it." That night the storm outside seemed to echo the war ahead. In the dimly lit living room, Alex prayed aloud for the first time in years. His words were rough, raw, unpolished. "God, give me the strength to fight her. Give me the courage uno lacked before. Give me wisdom to protect him." Betty listened in silence, tears in her eyes, adding her own prayer from the depths of her soul. The days that followed were consumed with preparation. Meetings with lawyers. Phone calls with teachers. Statements written in Betty's careful handwriting, each one a record of the truth. Alex forced himself to recount arguments he had ignored, silences he had excused, cracks he had pretended not to see. It was painful work, dragging every wound into the open, but it also carried a strange relief. Naming the darkness robbed it of some of its power. Through it all, Leo remained their fragile center. Betty shielded him with stories, lullabies, and gentle routines, weaving a cocoon of love inside her home so that, whatever storms raged outside, inside he would know warmth. And yet fear lingered. They knew Ava's polished mask could sway hearts, that her charm might drown the fragile tremor in Leo's voice. Still, each night as Betty watched her son and grandson in the soft glow of a lamp, she whispered the words she clung to like a lifeline. Asterisk,
Truth will win. It must. Asterisco. Though doubt clawed at her, she held that belief with every fiber of her being, because it was the only weapon strong enough to keep hope alive. Would you like me to carry this forward into the custody battle itself, the courtroom, testimonies, Ava's manipulations, and Leo's fragile courage, or keep building the quiet tension at home as the storm approaches? El día de la primera audiencia llegó como una sombra que se arrastraba sobre sus vidas, un día que ambos temían y para el que se habían preparado, y desde el momento en que el sol se alzó pálido tras las nubes la casa de Betty se llenó de tensión, cada sonido amplificado, cada silencio pesado. Betty se levantó temprano, con el corazón golpeando fuerte, y vistió a Leo con su mejor ropa, una pequeña camisa blanca y pantalones oscuros, intentando hacerlo ver fuerte, digno, aunque por dentro no era más que un niño temblando en un mundo demasiado duro para sus pequeños hombros. Le peinó el cabello con suavidad, susurrándole, «Eres valiente, mi amor, más valiente de lo que sabes», y los grandes ojos de Leo la miraron con miedo, su voz apenas un susurro, «Ella estará allí». La respiración de Betty se cortó, sus manos se congelaron por un instante antes de besar su frente y responder con toda la fuerza que pudo reunir, «Sí, pero no estará solo. Yo estaré allí, tu padre estará allí, y nada te pasará». Mientras tanto Alex se vistió con un traje sencillo, sus manos temblando al anudar la corbata, su reflejo en el espejo mostrando a un hombre envejecido por la culpa pero endurecido por la determinación. Murmuró para sí, «No volveré a fallarle, no dejaré que gane». Cuando llegaron al juzgado, el edificio se alzaba alto y gris, sus frías paredes de piedra intimidantes, sus pasillos resonando con pasos y voces apagadas, y Leo se aferró con fuerza a la mano de Betty, pegándose a su lado. Dentro de la sala, Ava ya estaba allí, sentada con gracia junto a su abogado, vestida impecablemente con un traje a medida, su cabello brillante, sus ojos resplandeciendo con fingida inocencia, como si fuera la imagen de la elegancia y la victimización. Incluso sonrió a algunos de los familiares presentes, su expresión pulida, impecable, diseñada para ganar simpatía. El estómago de Betty se revolvió al verla, pero alzó la barbilla con orgullo, apretando más fuerte la pequeña mano de Leo. La mandíbula de Alex se tensó, sus ojos fijos en Ava con una furia apenas contenida, aunque ella se atrevió a mirarlo con una sonrisa torcida, una mirada que decía, «Puede que me haya sacudido, pero nunca caeré». El juez entró, la sala se puso de pie, el silencio cayó como un pesado telón, y entonces comenzó la audiencia. El abogado de Ava habló primero, su voz suave, calmada, convincente, pintando a Ava como la devota madrastra, una mujer injustamente difamada, afirmando que el miedo de Leo no era más que producto de las manipulaciones de Betty, que la amargura de la abuela había envenenado al niño contra una mujer amorosa. Cada palabra era una daga, retorciendo la verdad en falsedad, y las manos de Betty temblaban donde estaba sentada, con el corazón ardiendo de ira y miedo. Cuando llegó su turno, el abogado de Alex se levantó, firme y directo, presentando la nota de Leo, los testimonios de maestros, las observaciones de familiares, cada pieza de evidencia que mostraba otra realidad. Pero el momento más poderoso llegó cuando el juez preguntó si Leo deseaba hablar, y la sala contuvo la respiración mientras el pequeño niño apretaba la mano de Betty, temblando, con los ojos muy abiertos de terror. Betty se inclinó, su voz suave en su oído, «Solo si quieres, cariño. No tienes que hacerlo si es demasiado». Los labios de Leo temblaron, las lágrimas llenando sus ojos, pero luego asintió lentamente, avanzando con Betty y Alex a su lado como guardianes. Su pequeña voz rompió el silencio, temblorosa pero clara, «No quiero estar con ella. Me da miedo. Ella me lastima cuando nadie mira». Un suspiro colectivo llenó la sala, algunas personas giraron hacia Ava con sorpresa, otras negaban con la cabeza incrédulas. La máscara de Ava se resquebrajó por un segundo, sus ojos se entrecerraron, pero rápidamente forzó una expresión de dolor, su voz temblando con fingida tristeza, «Eso no es cierto, Leo, mi amor, sabes que te quiero». Pero Leo retrocedió al instante, aferrándose a la pierna de Alex, con el rostro pálido, y esa sola reacción habló más fuerte que cualquier palabra. Alex se inclinó, envolviendo a su hijo en sus brazos, sus lágrimas fluyendo libremente mientras susurraba, «Te creo, hijo. Te creo». El juez observaba con cuidado, su expresión indescifrable, y el procedimiento continuó, cada lado luchando con palabras, pruebas, emociones. Las horas se alargaron como días, cada segundo marcando profundas líneas en el rostro de Alex, cada palabra del abogado de Ava haciendo hervir la sangre de Betty, pero ella mantuvo la compostura, su mano nunca alejándose del hombro de Leo, un ancla silenciosa para el valor del niño. Cuando la sesión terminó, el juez anunció que habría más audiencias antes de una decisión final, pero en su tono había un peso que dio esperanza a Betty. Había visto a través de algunas mentiras, había reconocido el miedo de Leo. Al salir de la sala, la voz de Ava cortó el aire tras ellos, baja y venenosa,
no lo tendrás para siempre. Encontraré una manera. Ya lo verás. Betty se giró, con los ojos ardiendo, su voz firme con una resolución inquebrantable. No mientras viva, Ava. No mientras respire. Afuera del juzgado, el aire se sentía pesado pero más ligero que antes, y mientras Alex sostenía a Leo con fuerza, Betty permanecía a su lado, con el corazón cansado lleno tanto de temor por las batallas venideras como de orgullo porque su nieto había dicho su verdad. Era solo el comienzo, pero en ese comienzo había esperanza, una luz frágil, titilante, que se negaba a ser extinguida por la oscuridad. Los días después de la primera audiencia se extendieron como una tormenta que se negaba a pasar, cada amanecer trayendo nuevas ansiedades y cada noche cargada de sueños inquietos, y aunque Betty intentaba mantener una cara valiente por Leo, no podía ignorar el peso que oprimía su pecho, el temor constante de que Ava torciera la verdad a su favor. Leo a menudo se despertaba en medio de la noche, llorando suavemente, susurrando que veía el rostro de Ava en sus sueños, que sentía su voz fría llamarlo, y Betty lo acercaba así, acariciándole el cabello hasta que volvía a dormirse, susurrando promesas que oraba poder cumplir. No puede hacerte daño más, mi ángel, no mientras yo esté aquí. Alex también cargaba su tormento en silencio. Pasaba largas noches sentado en la cocina, mirando la mesa donde antes compartía comidas con Ava, los recuerdos de su risa ahora envenenados por el conocimiento de su crueldad. Apretaba los puños, susurrando al cuarto vacío. ¿Cómo no lo vi? ¿Cuán ciego fui? Y aunque Betty se sentaba a su lado y le ponía una mano en el brazo, él luchaba con una culpa que parecía no tener fin. Pero dentro de esa culpa creció un fuego, una determinación, y Alex dedicó cada momento despierto a reunir pruebas, reuniones con abogados, conversaciones con los maestros de Leo, construyendo una fortaleza de verdad contra el engaño de Ava. Mientras tanto, Ava desempeñaba su papel perfectamente en público, visitaba a los familiares, llorando al hablar de lo cruelmente que la trataban, de cómo Alex y Betty le habían robado a Leo, de cómo su padrastro había sido lavado el cerebro contra ella, y hubo quienes le creyeron y murmuraron con lástima, «Pobre Ava, qué injusticia». Palabras que eran cuchillos en la espalda de Betty. Pero también crecían susurros contrarios, vecinos que recordaban las miradas asustadas de Leo, maestros que notaron sus cambios de comportamiento, amigos que presenciaron el temperamento agudo de Ava cuando pensaba que nadie la veía. Lentamente la verdad comenzó a difundirse, aunque Ava luchaba con toda su astucia. Una tarde, mientras Betty volvía a casa con Leo desde la escuela, Ava apareció de repente al final de la calle, su sonrisa afilada como cristal y su voz melosa pero fría. «Leo, cariño, no me extrañas, ¿no recuerdas la diversión que tuvimos?» El corazón de Betty se aceleró, apretó la mano de Leo y el niño se aferró a ella temblando, escondiéndose tras su falda. La voz de Betty cortó la tensión, baja y firme. «Mantente alejada de él, Ava. Hay una orden, lo sabes». Los ojos de Ava destellaron, su máscara resbaló por un instante mientras siseó. «Las órdenes judiciales pueden cambiar, vieja. Y cuando lo hagan, no estarás para detenerme». Con eso se dio vuelta y se alejó, los tacones golpeando el pavimento como una advertencia, dejando a Betty conmocionada pero más resuelta que nunca. Esa noche Betty contó a Alex lo ocurrido y, aunque su rostro palideció de ira, solo dijo en voz baja, «Está desesperada ahora. Eso significa que está perdiendo». Y en efecto, la siguiente audiencia reveló grietas en la fachada cuidadosamente construida por Ava. Testigos hablaron con verdad, describiendo el miedo de Leo y recordando incidentes que antes habían pasado por alto pero que ahora comprendían en su totalidad. Ava intentó llorar, suplicar, encantar, pero la mirada del juez se volvió más severa y menos indulgente, y cada vez que Leo se alejaba de ella, la verdad gritaba más fuerte que cualquier palabra. Betty observaba todo con mezcla de dolor y orgullo, su corazón doliendo por el niño forzado a enfrentar tanta oscuridad, pero henchido de amor por su valentía. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero en esos momentos, cuando Alex rodeaba a Leo con un brazo protector y le susurraba ánimos, Betty sintió una chispa de esperanza que ardía con más fuerza. Era la clase de esperanza que la había acompañado en cada dificultad de su vida, la que susurraba que la luz siempre encuentra camino entre las grietas de la oscuridad. Y aunque la sombra de Ava aún se cernía, Betty juró en silencio, con fiereza y con cada respiración de su cuerpo, «No ganarás, Ava, no esta vez, nunca». Las semanas se convirtieron en meses, y la batalla legal se volvió el ritmo de sus vidas, cada audiencia una tormenta de argumentos, acusaciones y verdades frágiles luchando por abrirse paso entre la red de mentiras de Ava. Betty a menudo sentía que vivía en dos mundos, uno dentro del tribunal, frío e implacable, donde cada palabra importaba más que la sangre o las lágrimas, y otro en casa, cálido pero frágil, donde la risa de Leo a veces regresaba, suave y fugaz, como rayos de sol rompiendo las nubes. Sin embargo, incluso en esos momentos de luz, veía las sombras en sus ojos, la manera en que se estremecía ante ruidos repentinos, la forma en que preguntaba una y otra vez, «Ella no puede venir aquí,
¿verdad? Ella no puede llevarme, ¿verdad? Y Betty se arrodillaba, sujetando sus pequeñas manos, con los ojos húmedos, susurrando, nunca, mi amor, nunca mientras yo respire. Alex se estaba convirtiendo en un hombre distinto. El padre antes callado y vacilante era ahora feroz, preparado, incansable en su lucha, aunque el peso de su arrepentimiento nunca lo abandonaba. De noche Betty a veces lo escuchaba caminar de un lado a otro, murmurando para sí, debí verlo antes, debí protegerlo antes, y ella iba hacia él, ponía una mano en su hombro y le decía suavemente, lo que importa es que le estás protegiendo ahora. No dejes que el pasado te rompa más de lo que ya lo ha hecho. Su unión se fortalecía con cada juicio, pero el veneno de Ava no disminuía, al contrario, se afilaba. Comenzó a presentarse en el tribunal como si asistiera a una gala, cada cabello en su lugar, cada expresión ensayada, cada lágrima invocada a voluntad. Su abogado se volvió más agresivo, intentando destrozar las palabras de Leo, tratando de pintar a Betty como manipuladora y a Alex como un hombre inestable dominado por la ira. A veces las palabras herían profundamente, y Betty apretaba el borde de su asiento temblando de rabia, mientras los puños de Alex se cerraban con tal fuerza que se le volvían blancos los nudillos. Pero cada vez que se recordaba la voz de Leo, cada vez que su tembloroso testimonio volvía a surgir, la verdad se abría paso de nuevo hacia la luz. Entonces llegó el día en que el juez ordenó una evaluación. Un psicólogo infantil profesional hablaría con Leo en privado, lejos de los padres, lejos de los abogados, lejos de Ava. El corazón de Betty casi se detuvo de miedo al escuchar la orden, temerosa de que Leo se quedara paralizado, de que estuviera demasiado aterrado para hablar, pero Alex le sostuvo la mano y le susurró, confía en él. Él sabe la verdad. Solo necesita sentirse lo bastante seguro para decirla. Llegó el día de la evaluación, y Betty esperó en el pasillo, caminando sin cesar, cada tic del reloj torturándola. Cuando Leo salió una hora después, su rostro pálido pero sereno, corrió directo a sus brazos y susurró, le conté todo, abuela. Le dije lo que Ava hizo. Las lágrimas corrían por el rostro de Betty mientras lo abrazaba fuerte, susurrando, eres más valiente que cualquiera que yo conozca, mi ángel. En el tribunal, el informe de la psicóloga fue entregado días después, y pintaba un cuadro escalofriante pero innegable de abuso, miedo y manipulación. La máscara de Ava se quebró visiblemente ese día, su rostro se enrojeció, sus ojos se entrecerraron, su compostura se resquebrajó cuando gritó en la sala, «Está mintiendo, ellos lo obligaron a decir eso». El mazo del juez cayó con fuerza, silenciándola, y Betty supo entonces que el imperio de engaños de Ava se estaba derrumbando. Aún así, Ava se negó a rendirse en silencio. Al salir del tribunal ese día, siseó a Betty con una voz goteando veneno, «Disfruta de esta pequeña victoria. La guerra no ha terminado. Te arrepentirás de haberte puesto en mi contra». Betty la miró directo a los ojos, su voz firme, afilada con el acero de toda una vida de resistencia. «No me arrepiento de nada, Ava, no cuando se trata de protegerlo». Esa noche, cuando la familia se reunió en casa de Betty, el cansancio colgaba pesado en el aire, pero por primera vez en muchos meses, la esperanza brillaba más fuerte que el miedo. Leo se sentó entre Alex y Betty en el sofá, sujetando ambas manos, y sonrió, una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Betty le acarició el cabello, susurrando, «Algún día todo esto quedará atrás, mi amor. Algún día mirarás atrás y sabrás que fuiste más fuerte que la tormenta». Y mientras Alex besaba la cabeza de su hijo, con la voz cargada de emoción, murmuró, «Ese día llegará antes de lo que ella piensa». La fase final del caso comenzó con un peso que oprimía los hombros de todos, como si el mismo aire dentro del tribunal supiera la importancia de lo que estaba a punto de decidirse, y Betty sintió que su corazón se aceleraba con cada paso hacia aquellas pesadas puertas de madera, la pequeña mano de Leo aferrada con fuerza a la suya. Alex caminando a su lado como un soldado rumbo a la batalla, el rostro pálido pero decidido. La sala estaba llena de parientes, vecinos y curiosos, murmullos que se esparcían por el lugar, algunos solidarios, otros incrédulos, y en medio de todo estaba Ava, radiante como siempre en su vestido cuidadosamente elegido, con una sonrisa afilada y pulida, aunque Betty podía ver las grietas bajo ella, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos se agitaban contra la mesa. La voz del juez llenó la sala al comenzar la audiencia final, cada abogado pronunciando sus alegatos finales con convicción ardiente. El abogado de Ava habló primero, tejiendo una historia de devoción y sacrificio, presentando a Ava como una figura santa, afirmando que había sido la única verdadera estabilidad en la vida de Leo, y que Betty no era más que una abuela resentida que no podía aceptar el papel de otra mujer. Cada palabra era como veneno, llenando la sala de dudas, y Betty sentía su pulso retumbar en los oídos, pero se negó a agachar la cabeza. Entonces se levantó el abogado de Alex, con voz firme, argumentos afilados, cada punto respaldado por testimonios, informes y la verdad innegable del miedo de Leo.
Habló no solo de hechos sino de humanidad, de la profunda responsabilidad que carga un padre, del peligro de ignorar los gritos de un niño. Y cuando terminó, un silencio pesado inundó la sala, expectante. El juez habló entonces, sus palabras deliberadas, su tono firme, y aunque se tomó su tiempo repasando las pruebas, colocando cada pieza del rompecabezas, Betty apenas respiraba, sus manos aferrando los hombros de Leo, sus ojos fijos en los labios del juez. Finalmente llegaron las palabras, claras y definitivas. La custodia permanecería con Alex, supervisada por Betty hasta nuevo aviso, y los derechos de visita de Ava quedaban suspendidos indefinidamente mientras se investigaba más a fondo su conducta. Las palabras se estrellaron sobre Betty como una ola, lágrimas inundando sus ojos, su corazón casi colapsando de alivio, mientras a su lado Alex enterraba el rostro en sus manos, los hombros sacudidos por sollozos reprimidos durante demasiado tiempo. Leo los miró con una voz pequeña pero llena de esperanza. «Eso significa que ella ya no puede llevarme», y Betty lo estrechó contra sí, susurrando entre lágrimas, «Sí, mi amor, sí, ahora estás a salvo». Al otro lado de la sala, Ava estalló, su máscara completamente rota, gritando, «Esto es una mentira, una conspiración, se van a arrepentir, todos ustedes». Pero el mazo cayó con fuerza, silenciándola, mientras los guardias se acercaban para escoltarla fuera y ella seguía gritando, su voz resonando como los alaridos de un depredador acorralado. Betty la observó marcharse, su corazón cargado no de miedo sino de lástima, pues veía a una mujer consumida por su propia oscuridad, incapaz de amar, incapaz de encontrar paz. Al salir, la luz del sol los bañó, cálida y dorada, y Betty sintió como si el mundo mismo hubiera cambiado, el aire ya no pesado sino ligero, vivo con libertad. Los reporteros se abalanzaron, preguntas gritadas, cámaras destellando, pero Betty los ignoró a todos, abrazando a Leo, su única respuesta el amor feroz en sus ojos. Esa noche, la pequeña casa se llenó de risas por primera vez en lo que parecía una eternidad. Los vecinos llevaron comida, los parientes llegaron a abrazar a Leo, y aunque las cicatrices del miedo aún persistían, había alegría en el aire, frágil pero real. Alex se sentó junto a su hijo, leyéndole mientras Betty los observaba desde su mecedora, su corazón hinchándose de un orgullo sereno, lágrimas deslizándose por sus mejillas no de tristeza sino de gratitud. Porque en ese momento, sabía que cada noche en vela, cada lágrima derramada, cada batalla librada había conducido a esto, una victoria frágil, sí, pero que significaba seguridad, que significaba que el amor había triunfado sobre la crueldad. Y mientras Leo se dormía en los brazos de su padre, Betty susurró en la noche, su voz firme, cargada de una resolución inquebrantable. Ahora es libre, emoticono cara sonriente y mientras yo viva, me aseguraré de que nunca vuelva a sentir esa oscuridad. En las semanas que siguieron a la decisión del tribunal, la vida lentamente comenzó a transformarse en algo más suave, más ligero, aunque las sombras del pasado aún permanecían en los bordes de sus días. Betty lo notó primero las pequeñas cosas, en la forma en que la risa de Leo se volvía más fuerte y libre cuando jugaba afuera, sin mirar nerviosamente por encima del hombro, en la manera en que Alex comenzó a sonreír más a menudo, sus ojos ya no nublados por la tormenta constante de la culpa, sino brillando con la luz firme del propósito renovado de un padre. Su hogar, antes lleno de tensión y miedo, volvió a resonar con calidez, el tintinear de los platos en la cena, el sonido de historias compartidas antes de dormir, el silencio pacífico de un sueño reparador. Aún así, la sanación no fue inmediata. Hubo noches en las que Leo se despertaba de repente, temblando, susurrando que veía a Ava en sus sueños, y Betty corría a su lado, envolviéndolo en sus brazos, susurrando promesas de seguridad hasta que se calmaba. Hubo momentos en los que Alex todavía se derrumbaba en privado, atormentado por la pregunta de cómo había dejado que todo pasara desapercibido tanto tiempo, pero cada vez que Betty lo encontraba en esa silenciosa desesperación, lo recordaba con palabras firmes y amorosas, «Lo salvaste ahora, Alex», emoticono cara sonriente y eso es lo que importa. Lentamente, esas palabras se convirtieron en su ancla, y poco a poco, el peso del arrepentimiento aflojó su agarre. La comunidad también cambió, donde antes los susurros dudaban, ahora las voces elogiaban el valor de Leo, y los vecinos admiraban la fuerza inquebrantable de Betty, llamándola la columna vertebral de la familia, la mujer que se mantuvo firme cuando la tormenta amenazaba con romperlos a todos. Incluso en su corta edad, Leo comenzó a comprender el significado de lo que había soportado. A veces se sentaba junto a Betty, su pequeña mano aferrada a la de ella, y preguntaba, «Abuela, ¿por qué algunas personas son tan malas?», y aunque la pregunta le atravesaba el corazón, ella respondía con suavidad, «Porque están perdidos en su propia oscuridad, mi amor. Pero tú llevas luz, y nunca debes dejar que nadie te la quite». Y Leo, con la inocencia de un niño y la resiliencia de alguien que había sobrevivido más de lo que debería, asentía, susurrando, «No lo haré». La vida, en su forma callada y constante, comenzó a regresar. El jardín que Betty había descuidado durante meses volvió a florecer,
Alex repintó las paredes de la casa, como si quisiera borrar los viejos recuerdos, y los dibujos de Leo, antes llenos de garabatos oscuros, ahora mostraban soles, árboles y rostros sonrientes. Una tarde, mientras el atardecer dorado pintaba el cielo en tonos de fuego y paz, los tres se sentaron juntos en el porche, observando cómo el mundo se volvía silencioso. Alex sostenía a su hijo cerca, Betty se mecía suavemente en su silla, y Leo se recostaba contra ambos, los ojos entrecerrados, seguro, amado, sin miedo. En esa quietud, Betty sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, verdadera paz. Sabía que quedaban cicatrices, que las pesadillas aún podrían regresar, que el camino de la sanación era largo, pero también sabía que la oscuridad ya no gobernaba sus vidas. Ava había sido consumida por su propia crueldad, y aunque su sombra pudiera permanecer en la memoria, ya no tenía poder para hacer daño. Lo que quedaba era el amor, más fuerte, más profundo, irrompible. Betty cerró los ojos, sus labios curvándose en una leve sonrisa, susurrando palabras destinadas tanto a sí misma como al niño dormido en los brazos de Alex. Hemos sobrevivido a la tormenta, emoticono cara sonriente y por fin ha llegado el sol. Y en ese momento, con la noche posándose suavemente a su alrededor, sus corazones firmes y sus lazos inquebrantables, la historia que alguna vez estuvo llena de miedo y lucha encontró su final no en la victoria sobre un enemigo, sino en el triunfo del amor, la resiliencia y la promesa de un futuro donde Leo pudiera crecer libre, seguro y rodeado de la luz de quienes siempre lo protegerían.